Pastrana, junto a más de 30 exmandatarios de América Latina y España, el presidente Andrés Pastrana, junto a más de 30 exmandatarios, presentó ante la Corte Penal Internacional el viernes un informe que acusa al régimen venezolano de terrorismo de Estado y represión militar en La Haya. Ellos denunciaron a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como responsables de crímenes de lesa humanidad, destacando la urgencia de defender los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Esto lo hizo el viernes en La Haya, levantando su voz en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esta petición, detallada en un informe jurídico de 6 páginas, se enmarca en acusaciones de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Y precisamente quiero darle la bienvenida al expresidente Pastrana, quien nos ayudará a entender mejor la situación actual y el impacto de las decisiones que se están tomando tanto dentro como fuera de Venezuela. Bienvenido, presidente. Qué gusto volver a conversar con usted. ¿Cómo está? Karine, muy buenos días y qué gusto volver a saludarla a usted, saludar a la audiencia aquí en Miami. ¿Cómo está? Muy bien, presidente. Primero quiero darle las gracias como venezolana y también como colombiana, porque toda mi familia es colombiana. Darle las gracias por siempre estar pendiente de los venezolanos, de sus hermanos venezolanos, y de llevar esta lucha hasta la Corte Internacional, porque usted ha sido, junto con todos los exmandatarios del Grupo Ideas, que siempre han estado pues luchando por esta ansiada libertad que queremos los venezolanos. Karine, muchas gracias. Sí, la verdad que esta es una lucha que creo que quienes hemos estado en la presidencia, que hemos sido presidente, creo que nuestra misión es defender, promover la democracia en toda la región y en el mundo entero. Y por eso yo creo que ha sido muy importante en que a través del Grupo IDEA, desde el año, Karine, 2015, como tú sabes, sí, hemos estado comprometidos en esta lucha y vamos a continuar en esta lucha. Esto que acaba de suceder en La Haya, con la presentación del informe el pasado viernes, fue muy importante porque yo creo que es histórico, marca un hito en la historia de la Corte Penal, cuando 31 ex jefes de Estado, solo un ex jefe del Grupo IDEA no nos acompañó, no sé por qué, pero 31 expresidentes llevamos ante la Corte Penal un escrito. Yo creo que eso no se había visto, ¿cierto, Karine? No, creo que no existía, que es la primera vez. Esto marca un hito histórico, 31 expresidentes pidiéndole a la Corte Penal Internacional que actúe. Llevamos 2 tesis que yo creo que son novedosas y que vale la pena mencionar. Uh-huh. La primera es la tesis de terrorismo de Estado. ¿Y por qué hablamos de terrorismo de Estado adicionalmente a los crímenes de lesa humanidad? Porque resulta que hay una ley, Karine, que yo no sé si ustedes conocían, y yo creo que la gente no había caído en cuenta, el venezolano no había caído en cuenta que hay una ley de la Asamblea Nacional del 2020, de enero del 2020, creo que es, en que a través de esa ley el presidente de Venezuela hoy es un militar activo. Es decir, lo triste es que Venezuela pasó de ser un Estado civil a ser un Estado militar. Entonces, el presidente de Venezuela es un militar activo y es el que responde directamente con la cadena de mando sobre lo que sucede en el país. ¿Esto qué significa? Que hoy Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela solamente, sino como presidente es un militar activo. La propia ley dice que puede tener insignias, la propia ley dice que puede tener uniforme, que puede tener Estado Mayor. Entonces aquí yo quiero llamar la atención, Karine, porque el presidente Maduro hoy es más directamente responsable de lo que fue como presidente en los crímenes de lesa humanidad, pero también es toda la cadena de mando y todos los militares. Uh-huh. Y por eso aquí es que llamamos la atención, porque los militares en Venezuela tienen que sentarse a pensar, si ellos siguen atacando a su población porque le dan instrucciones sus jefes, ellos también van a ser juzgados. Y por eso le llamamos la atención a los coroneles, a los mayores, capitanes, tenientes, ojo, porque estos delitos no prescriben, y hoy lo que se tenía anteriormente como excusa, que era la obediencia debida, usted sabe que ya desde hace muchísimos años, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial, ya no se pueden escudar en esto como defensa. Entonces llamarle a la atención también a los militares venezolanos
que de ellos también van a estar siendo juzgados y que deben pensar muy bien si van a atacar o no a la propia población civil. Y por último, en la Corte también llevamos dos temas que eran adicionalmente fundamentales. Todo lo que pasó después del 28 de julio con la persecución de los niños. Hoy hay 150 niños presos, más de 1.200 perseguidos políticos, periodistas, en fin, que hoy están presos, y llamamos la atención en que había que proteger la vida de Edmundo González y de María Corina Machado. Eso también fue otro de los puntos que dejamos como constancia, o que dejé como constancia, en la Corte Penal Internacional. Usted presentó el documento en nombre de los exmandatarios, destacando que es la primera vez que estos líderes iberoamericanos se unen para hacer dicha solicitud. Entre los firmantes está Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Mauricio Macri, Vicente Fox, Carlos Mesa. En este informe se subrayan las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, tanto antes como después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y pues la presión internacional es precisamente para que se tomen acciones concretas contra Maduro. Estoy recibiendo en estos momentos, presidente, una carta de, ya déjenme ver, la tengo acá, el Edmundo González Urrutia acaba de enviar una carta a través de sus redes sociales. Dice: queridos venezolanos, he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país, y en ello seguiré comprometido. Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable. Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a mi familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral, y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño. Muchas gracias, Edmundo González Urrutia, Madrid, 9 de septiembre del 2024. Quiero sus reacciones ante este comunicado que ha enviado el señor Edmundo. A ver, Karinés, me preocupa, y sobremanera, porque se está confirmando. Yo no sé si has visto todo lo que fue la operación para sacar a Edmundo González Urrutia de Venezuela, y aquí quedan muchas preguntas sobre el tapete, y una de ellas es: ¿por qué Edmundo no dio una rueda de prensa? ¿Cierto? ¿Por qué no ha permitido que los propios periodistas, y simplemente se ha hecho a través de comunicados? Fíjese usted, Edmundo González estaba, tenemos conocimiento, en la Embajada de los Países Bajos. Sí. ¿Por qué terminó en la Embajada de España? Primera pregunta. Si él se había convencido de que era a través de los Países Bajos, ¿por qué no pide asilo en la Embajada de Holanda y se traslada a la Embajada de España horas antes, Karines? Segundo, todas las informaciones que tenemos nos dicen que hubo primero un enviado de los señores Jorge y Delcy Rodríguez ante Edmundo, y que le habían amenazado a su familia. Presidente, estamos amigos conversando con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Vamos a ver si logramos la comunicación de nuevo. ¿Me escucha? Vamos a intentar comunicarnos de nuevo. ¿Ya lo tenemos, presidente? Perdón, sí, entonces okay. No sé en qué parte quedé. Se quedó en la parte de que estaba en la embajada, todos tenemos conocimientos de que estaba en la embajada de Holanda, y cómo es que termina en la embajada de España, y por qué no hizo la solicitud desde la embajada de Holanda.
Exacto. Entonces, él estaba resguardado en la embajada de Holanda. Al parecer su señora, su hija, su marido y su nieto no estaban con él. Hubo un enviado especial, según tenemos conocimiento, de los hermanos Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, en la cual al parecer se amenazaba a la familia de Edmundo González y se amenazaba a Edmundo González. Posteriormente tenemos conocimiento, Carinés, y sería bueno que lo confirmaras, que tanto Jorge Rodríguez como Delcy Rodríguez estuvieron en la embajada de Holanda hablando con Edmundo. ¿Qué hablaron? Yo creo que es importante que el gobierno holandés haga claridad qué fue lo que se discutió, porque si hay un chantaje, una extorsión en una embajada, eso no lo podemos entender. Segundo, lo que se dice es, y lo que estamos viendo aquí, es que parece que firmó una serie de documentos para poder salir de Venezuela, que se comprometía a no hablar. Inclusive se habló, Carinés, de que lo habían forzado a firmar el documento reconociendo la sentencia del tribunal. Todo esto está escrito hoy en las redes, es que lo estamos viendo, y por eso creo que hay que hacer claridad. Y por último, lo que se dice fue que esta fue una operación del expresidente Rodríguez Zapatero de la mano con el presidente Sánchez, porque no entendemos cómo usted está en una embajada resguardándose y por unos minutos o por unas horas se traslada a otra embajada, que es la que le envía el avión. Entonces ahí está la mano de Rodríguez Zapatero y de Sánchez. Segundo, lo que yo he dicho, el presidente Sánchez en España sale a decir de que Edmundo es un héroe. No, eso no. A ver, Carinés, él recibió en España al presidente electo de Venezuela. En Venezuela hubo un golpe de Estado, en Venezuela no hubo un fraude electoral, en Venezuela hubo un golpe de Estado que no se respetó la voluntad popular, y hoy en España está el presidente electo de Venezuela, y así lo tiene que tener el presidente Sánchez como huésped como presidente electo, y yo creo que corresponde al gobierno de España, como debe ser, que reconozca al presidente Edmundo González como presidente de Venezuela. Pero esto es muy grave. Imagínese usted en qué caso del mundo hay que preguntarle al presidente Sánchez, o hay que preguntarle al presidente Petro o al presidente Lula. A ver, imagínese usted que yo gano las elecciones, Lula ganó las elecciones y tiene que terminar asilado en una embajada. Imagínense, eso no lo podemos entender. Y esto es lo que nos preocupa, porque aquí en el caso del señor Petro como presidente de Colombia y el señor Lula como presidente de Brasil, lo que le han dado es todo el tiempo a Venezuela para que avance en todos estos procesos y nos encontremos hoy en esta situación. ¿Qué es lo que hay que valorar aquí? A María Corina Machado, la única que se quedó en Venezuela dando la cara, luchando con su pueblo. Y eso es lo que hoy tenemos que reconocerle a María Corina. Hay que cuidarla. Su vida corre peligro, y yo creo que es importante darle todo ese respaldo, como lo hemos hecho los presidentes en el caso de la Corte Penal Internacional, y que la Corte se mueva, porque clarísimamente hoy es importante de que la Corte tome decisiones, porque fíjese lo que dijo ayer Maduro, que a él no le importaban las decisiones judiciales. Claro, a los criminales, ¿qué les van a importar las decisiones judiciales? Pues no les importa, y por eso son criminales. Si les importaran las decisiones de la justicia, pues lógicamente no serían criminales. Presidente, usted y yo tenemos aparentemente el mismo olfato, porque yo lo que estoy pensando acá es que hubo algo oscuro en esta salida del señor Edmundo, y que fue un cuadro entre Zapatero, Sánchez y Maduro. Es lo que yo me estoy oliendo desde que escuché esta noticia. Totalmente. Es que fíjate tú, por eso lo que decía Carinés, ¿cómo así que usted está en la embajada en un país resguardado y cambia a otra? A ver, ¿cuál fue el acuerdo o cuál fue la presión que hicieron? Yo creo que si hubo una extorsión, si se amenazó de la familia Edmundo, él tiene que salir a decírselo a la comunidad internacional, porque si no está encubriendo, porque si de verdad el señor Rodríguez, Delcy y Jorge fueron a la casa, ¿a qué fueron? A la embajada. ¿Y cómo se puede permitir en una embajada que se suceda un hecho de estos? El embajador de la IA tiene que contar si de verdad se envió un enviado anterior, y si fueron el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta de Venezuela, ¿a qué fueron a hablar con Edmundo? ¿A chantajearlo? ¿A extorsionarlo? ¿A decirle que su familia estaba secuestrada? ¿A decirle que su vida corría peligro? A ver, ¿qué fue lo que fueron a decir? Yo creo que esto tiene que haber claridad, Carinés, sobre este tema, porque esto cada día
entre más tratan de aclarar, más oscurece. Más oscurece. Entonces yo creo que aquí lo importante es que haya claridad, que el gobierno de España, el canciller español, ¿cómo entiendes tú de que Edmundo estaba en la embajada de Holanda? Y creo que solo los trasladaron unas horas a la embajada de España. Ya el avión venía en camino con un secretario de Estado español. Entonces, ¿eso desde cuándo se coordinó? ¿Desde cuándo está coordinado esto? Entonces, yo creo que el mundo tiene que entender. Y segundo, el presidente Sánchez en España tiene que reconocer a Edmundo, porque el asilo tiene implicaciones. El asilo, hasta ahora no se ha hablado de asilo, sino que es huésped. Como huésped, él puede hablar, él puede dar declaraciones. ¿Por qué Carinés no ha hablado Edmundo? ¿Por qué no ha dado una rueda de prensa para hacer claridad sobre cómo fue todo este tema? Él, como presidente electo en representación de ¿cuántos fueron? 7 millones de votos, tiene que salir a contarle al mundo qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en Venezuela. Y segundo, la Corte Penal Internacional también, yo creo que con lo que hemos iniciado nosotros, que estos 31 expresidentes del Grupo IDEA, que comience a moverse para evitar lo que se está sucediendo hoy en Venezuela, que es la persecución y la captura de gente inocente y la presión del gobierno con terrorismo de Estado. Yo estoy de acuerdo con usted que la vida de María Corina corre peligro. Ella ha dicho que se va a quedar. Pero la realidad es que quien gana, en teoría, quien gana la presidencia es el señor Edmundo, no es María Corina. O sea, ellos han sacado a la persona que está supuesta a juramentar en enero del 2025. Muy probablemente quieren obligarlo a que se acoja a la figura del asilo para así mantenerlo callado. Exactamente, y esto lo que aquí es clarísimo, como tú dices, el presidente electo es Edmundo González, y así se debe respetar por parte de España. Yo creo que España tiene que reconocer efectivamente que hay en su territorio un presidente electo, y no simplemente que se le está ofreciendo un asilo o una invitación. Pero yo creo que es importante hacer claridad sobre toda la historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó verdaderamente? Porque aquí, como tú dices, aquí lo que hizo Zapatero y lo que ha hecho hasta ahora el gobierno español es quitarle el mayor problema a Maduro y a Diosdado Cabello. Ya le quitaron el problema, ¿cierto? Se sacaron de encima el mayor problema que es tener el presidente electo en Venezuela haciendo política. Y resulta que ahora, con una jugada que no conocemos, termina el presidente electo en España. El país otorgante del asilo lo aprueba con condiciones. Es bien sabido el beneplácito del señor Sánchez y toda su camarilla liberal izquierda con el dictador Maduro. Y esto, aunado al inexplicable silencio del señor Edmundo, da mucho que pensar, presidente Pastrana. Mucho que pensar. No sé si hay asilo, Carinés. Tenemos que ser cuidadosos en la descripción, si está como huésped o si está asilado. Yo hasta ahora creo que no ha pedido asilo. No sé cuál es la información que usted tenga. Pero si no ha pedido asilo, ¿por qué no ha hablado? Yo creo que Edmundo no puede seguir hablando por comunicados. Él tiene que hablarle primero a los venezolanos, no a nosotros, ¿cierto? Es a ustedes, los venezolanos, que Edmundo tiene que darle una explicación qué pasó. Porque los venezolanos están en la calle, están saliendo a las manifestaciones. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Si resulta que su presidente, ¿cuál es el motivo para salir y acompañarlos si resulta que el presidente salió corriendo? Porque eso es lo que se ve en las redes, ¿cierto? Eso, como usted dice, Karina, es lo que está viendo el pueblo venezolano, que los abandonaron. Entonces yo creo que Edmundo sí tiene que dar una explicación qué fue lo que pasó, porque yo creo que hay que seguir desenmascarando a este régimen, porque estas declaraciones de Edmundo van a ser fundamentales. Bueno, ellos pueden empujar, me refiero de la izquierda, ¿no? Aquí en España, pueden empujar por la figura del asilo para así poder mantenerlo callado y hacerle el favor a Maduro. Eso no lo podemos poner en duda. Exacto, eso es lo que posiblemente quieren hacer. Y eso es lo que va a aceptar Edmundo, eso es también lo que tenemos que ver. Y además aquí leyendo, yo le acabo de leer el comunicado, se lo leí, la carta que envió por Twitter, se la acabo de leer, la escuchó usted y yo por primera vez, pero ahora aquí analizando palabras, porque uno tiene que
leer entre líneas, dice: soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Yo a esa palabra diálogo, presidente, quizás usted va a estar en desacuerdo conmigo, pero yo le tengo un poco de alergia. Con los dictadores sí, ¿qué diálogo? Pero Karina, con la dictadura, tú y yo podemos dialogar, ¿cierto? Uno en los negocios dialoga, en su familia dialoga, con su gente y sus amigos dialoga, pero con una narcodictadura que está persiguiendo al pueblo venezolano, como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿qué diálogo podemos tener? ¿Cuál fue el diálogo? Porque ahora posiblemente, ¿cuál fue el diálogo? ¿Cuál fue la razón, vuelvo, Karina, que llevaron Jorge y Delcy Rodríguez a Edmundo González? El mundo tiene que conocerla, si hubo presión o no hubo presión, porque yo no entendería por qué va a salir Edmundo, por qué pidió asilo, porque hay una persecución. Es que partamos de la base: ¿qué hacía Edmundo en una embajada? El presidente electo en una embajada asilado. A ver, eso es caso único en el mundo. A ver si Lula, vuelvo y repito, gana las elecciones, o Petro gana las elecciones y tienen que asilarte en una embajada y en otro país porque ganaron las elecciones. Eso no lo entendemos, y esto yo creo que es lo que el mundo tiene hoy que conocer. Me encanta que usted siempre está muy claro, presidente. De otra forma, Maduro no se hubiese deshecho de la figura de la principal ficha de cambio que tenía el señor Edmundo. Claro, pero además, vamos más allá. Me dicen, es que todo esto, Karina, hay que investigarlo. Usted que está, yo también. Me dicen que salió Edmundo y su señora, ¿cierto? Ajá. Pero que no dejaron salir a su hija, no dejaron salir a su marido y a su nieto. Hay que averiguarlo. Eso es ¿cómo podríamos calificarlo ahí? Y la prenda de garantía que está teniendo Maduro para que Edmundo no hable. Es que eso tiene que denunciarse, perdón. Estas cosas tienen que salir a la luz pública, porque es que Edmundo no es Edmundo González. Hoy Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Hoy el mundo comenzamos a reconocer al presidente electo de Venezuela, que no puede estar escondiéndole a su pueblo, no a nosotros. Nosotros como expresidentes estamos llevando es una causa, una lucha por defender es al pueblo venezolano, ¿cierto? Cuando vamos a la Corte Penal Internacional es a llevar la vocería en defensa de un pueblo, no de una persona, es de un pueblo. Y que aquí lo que estamos viendo hoy es que el presidente electo tiene que dar la respuesta. Esa fue la responsabilidad que asumió Edmundo al haber aceptado la candidatura presidencial. No María Corina no le toca en este caso, es a él, y no puede hacerlo, como usted dice, a través de comunicados, porque presta interpretaciones. Lo que usted acaba de leer, Karina, Edmundo está proponiendo un diálogo. Edmundo lo que está proponiendo es hablar con la dictadura. Edmundo lo que está proponiendo es: hombre, dejemos a un lado estos resentimientos para hablar con un narcodictador. A ver, todas estas cosas, por eso creo yo que Edmundo lo que debería hacer como presidente electo es una rueda de prensa hoy en Madrid con el mundo entero, sí, y contestando todas las preguntas. Ay, presidente Pastrana, cuando se entienda que esta gente, refiriéndome a la izquierda, tienen más de 60 años toreando y sorteando a más de 10 presidentes de Estados Unidos, crisis de periodos especiales, caída de la Unión Soviética, etcétera, y allí siguen. A esta gente un día de diálogo les da más oxígeno para seguir maquinando maquiavélicamente cómo maniobrar para seguir respirando y seguir oprimiendo al pueblo, y vamos a seguir en esto si no se aclaran la situación. De acuerdo, totalmente de acuerdo, y por eso seguimos. Mire, yo creo, Karina, lo que hicimos en la Corte Penal Internacional es lo que ha sido el detonante de todo esto, creo yo. Fíjese usted lo que pasó. Presentamos a nombre de 31 expresidentes en La Haya, presento yo ante la Corte Penal Internacional el escrito. ¿Qué sucedió inmediatamente, Karina? Ellos son expertos en crear cortinas de humo. Apenas presentamos ante la Corte Penal Internacional el escrito, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente rodearon la Embajada de Argentina para generar, ¿cierto?, una noticia que pudiera tapar precisamente la gravedad de haber presentado 31 expresidentes ante la Corte Penal Internacional un escrito. Entonces, ¿ellos qué quisieron? Tapar eso. Entonces mandaron 10 encapuchados y resulta que toda la prensa se volteó fue a ver si los encapuchados entraban o no entraban a la embajada, y dejaron a un lado de la Corte Penal Internacional. Segundo,
lo de la Corte Penal comienza a moverse, sale todo el tema del fiscal, de que está posiblemente inhabilitado, porque su cuñada es la defensora de Maduro, y ellos sacan a Edmundo para tapar la noticia, precisamente que el fiscal tiene una incompatibilidad. Ellos son expertos en eso. Entonces usted me pregunta hoy, Karinés, no caigamos en eso. Señor Maduro, vamos a la Corte Penal Internacional, van a ser juzgados ustedes, Diosdado Cabello, los militares, ojalá se emitan las órdenes de captura lo más pronto posible, que los militares de Venezuela entiendan que ellos, su pellejo está en juego, que piensen muy bien lo que va a hacer y no sigamos cayendo en todas estas cosas de que se dijo, que no se dijo, que se hizo, no se hizo. El mundo ya salió, él responderá por sus actuaciones y él va a responder, ojalá responda ante el mundo por lo que hizo y más ante su pueblo. Pero nosotros tenemos que seguir la lucha en la Corte Penal. Uruguay se unió, el presidente Milei y Argentina se unieron, otros países se están uniendo. Presionemos para que efectivamente se tomen decisiones pronto. Y no es una presión a la Corte, Karinés, porque a los magistrados no les gusta que uno los presione. Es que ya los exámenes preliminares ya se adelantaron, ya se llevaron a cabo. Lo que nosotros fuimos a decirle a la Corte es, mire, ustedes ya hicieron el examen preliminar, tomen la decisión de dictar una orden de captura, que a nadie le queda la menor duda, con Maduro y con Cabello, para que sea una orden de captura internacional. Porque así el señor Maduro diga hoy que a él no le interesa y no le preocupa una orden de captura internacional, yo creo que como criminal, como le dije antes, Karinés, pues lógicamente no le va a impactar. Pero ya, para Nicolás Maduro, donde se dicta una orden de captura, lo que va a suceder en ese momento es que esa va a ser su carta de presentación. Usted es un criminal solicitado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado. Bueno, me alegra mucho que usted mencionó sobre lo del conflicto de interés de la cuñada de Maduro, porque eso casualmente nos hizo una llamada a una oyente y decía, ¿qué va a pasar con todas estas noticias? Tenemos que enfocarnos en lo que todo es importante, pero tenemos que enfocarnos en qué realmente pasó con Edmundo. Eso para mí me tiene la cabeza un poco... Karinés, ya pasó. Ya pasó, hay que investigarlo porque uno no quiere criticar por gusto, pero es que hay cosas cosas que no encajan en toda esta historia. No, yo estoy de acuerdo, a mí no me encaja absolutamente nada y por eso están todas estas preguntas para contestar. Pero vamos, ojalá a la Corte rápidamente podamos proteger los niños que se están llevando presos, los periodistas que están llevando presos, los 1.200 presos políticos hoy en Venezuela o más, los testigos electorales que están siendo perseguidos ellos y su familia, y que pueda la Corte tomar las decisiones para evitar que siga sucediendo en Venezuela lo que está sucediendo. Presidente, como siempre, un gusto conversar con usted. Qué bueno que está tan claro y que siempre podemos tener estas conversaciones honestas porque la diplomacia, ya estamos cansados de tanta diplomacia y hay que ser políticamente... Y nosotros somos políticamente incorrectos. Así que muchas gracias, presidente, qué gusto. Y como siempre, gracias por todo, gracias por su tiempo y gracias por esta lucha, porque la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, es la libertad de todos en Latinoamérica y para todos nosotros. Y ahora creo que casi ya la de Colombia, así que en esta lucha continuamos. Amén, continuamos en esta lucha. Por cierto, más adelante lo voy a llamar para conversar precisamente de Colombia, porque con usted sí se puede conversar. Claro, pues imagínese, yo por hablar, por lo que he hablado, por denunciar lo que he denunciado, hoy tengo 2 demandas penales del presidente de la República y una civil. No imagínese usted, simplemente por opinar en contra, el señor Petro me ha demandado penalmente por decir lo que yo he dicho de su gobierno. Es que ya en Colombia también estamos llegando, como digo yo, Karinés, para terminar, porque ya tiene usted, hemos hablado mucho tiempo. La democracia de Colombia pasa por la democracia de Venezuela. Sí, señor. Sí, señor. Y se lo advertimos y estoy siempre rogando de que los colombianos puedan salir de esto porque todavía no podemos cantar victoria. Muchas personas que juran que Petro va a salir por las vías y yo todavía... tengo ahí mis preocupaciones, así que nuestra próxima conversación se la vamos a dedicar a Colombia. Presidente, como siempre, un gusto, bendiciones, gracias por su tiempo. Bueno, gracias a usted. Siempre un gusto. Gracias. El presidente de Colombia, expresidente Andrés Pastrana, con nosotros, él estuvo
pues hace unos días, precisamente el viernes, que no tuvimos la oportunidad de conversar con él, estuvo en La Haya solicitando formalmente ante la Corte Penal Internacional la captura y detención de Nicolás Maduro y también de Diosdado Cabello, y toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado en Venezuela. Pero bueno, a todo esto se le unió la salida del país del Mundo González, así que también es un tema. Y como han podido escuchar en exclusiva aquí para América Radio 1260M, pues él y yo tenemos las mismas preocupaciones y los mismos cuestionamientos. Hacemos una pausa. Y al regreso vamos a seguir con un tema muy interesante que tiene que ver con Cuba. Todo está conectado. Vamos a estar conversando con uno de nuestros colegas acá en América TV, de los mejores reporteros y del que está siempre más dateado con todo lo que tiene que ver con Cuba y con la dictadura, Rolando Nápoles. Ustedes lo disfrutaron, lo pidieron de regreso, aquí lo tengo.